no soy especialista en el periodo y tampoco era el interés como hablar desde ese lugar, ¿no? Sino como un lugar más desde de los desafíos de la militancia izquierda, y eso es un poco lo que la invitación de Jorge, ¿no? De cómo poder hacer determinados puentes, cómo esta historia, lo que decía Martín, nos permite entender mejor las luchas presentes y futuras. Entonces, mi planteo viene más por ahí y obviamente cuando uno lee un libro siempre lo lee situado en el momento donde está, en las luchas que está dando y los debates políticos que está dando con sus compañeros y sus compañeras. Entonces muchas de las cosas que voy a decir capaz que refieren a una manera de cómo estoy pensando junto con otras compañeras y compañeros el contexto actual y regional fundamentalmente. Para mí el libro aporta, voy a hacer la presentación si me da el tiempo, no sé, vos controlame porque no sé si hay control sobre el tiempo, pero tampoco me quiero ir muy lejos. Lo que para mí aporta el libro en particular, ¿no? Puede tener muchos más aportes, pero lo que yo rescato son 3 elementos que los voy a mencionar ahora, y después un comentario general sobre los desafíos que plantea el libro y los desafíos que para mí tenemos como izquierda en Uruguay y latinoamericana. Entonces, de estos 3 aportes, los digo esquemáticamente, uno tiene que ver con esto que decía Martín, desde cómo desde fuera de la academia y desde un rol que no es el rol del historiador, del tambero, ¿no? Sino que es un rol de militante, se apuesta a construir una historia contrapelo, a cepillar esa historia contrapelo, como decía Walter Benjamin. En segundo lugar, cómo se lee ese proceso histórico a partir de la lucha misma, ¿sí? Que es otro de las apuestas que me parece que tenemos que hacer como izquierda, de leer los procesos históricos de la lucha. Y un tercer elemento que está hilvanado con lo anterior es el esfuerzo de desmontar el mito del Uruguay excepcional blanco y sureño. Que hay algunas historiadoras y historiadores que estudian estos procesos, no es que no existe a nivel de la academia. Por ejemplo, esta es una crítica que hace María Inés Moraes, que es una historiadora desde el punto de vista de la historia económica, que critica justamente cómo la construcción del mito se ha dado en una construcción del Uruguay sureño, es decir, del poblamiento desde el sur y blanco fundamentalmente de los barcos, ¿no? Desconociendo, entre otras cosas, a los guaraníes y las misiones. Entonces, la leyenda insurgente, capaz que leo un poco y se suena un poco aburrido, pero para no desordenarla. La leyenda insurgente es una invitación en este sentido para pensar y releer nuestra historia cepillando esta historia a contrapelo, ¿no? Desentrañar y rescatar a los muertos que han sido invisibilizados por los relatos hegemónicos. Rescatarlos no como personajes folclóricos o anecdóticos o como apéndices o adornos de la historia oficial, sino como protagonistas de las luchas. Y protagonistas en el sentido de que tienen proyectos colectivos y aspiraciones colectivas. Releer la historia a contrapelo, es decir, desde esos proyectos o aspiraciones que no vencieron, nos permite a nosotros desde el presente, que un poco era lo que decía Martín, nos permite de nosotros del presente analizar las posibilidades que fueron silenciadas a lo largo de la historia y para mí fundamentalmente fermenta una imaginación política que hemos perdido, me parece, o está un poco debilitada desde la izquierda a nivel país, a nivel regional, ¿no? Pensar esas posibilidades que fueron silenciadas y que quedaron en la trampa del discurso hegemónico, de un discurso de una historia lineal y progresiva, nos permite pensar otras alternativas posibles para pensar las luchas presentes, pero también las luchas futuras. A su vez nos permite ese cepillar a contrapelo la historia, nos permite criticar o minar el relato histórico como el devenir progresivo y unívoco que nos presenta como algo natural la actual balcanización de América Latina o la inexorable integración de América Latina a un sistema mundo capitalista desde un lugar dependiente. El segundo aporte, como decía, vinculado con este criterio por lo anterior, es leer la lucha desde la lucha, poder desentrañar quiénes son los sujetos que estaban luchando.
no quedarse con las figuras de los grandes caudillos o los nombres que aparecen solamente en la nomenclatura de nuestras calles, en las ciudades, ¿no? Sino ver quiénes eran los sujetos de carne y hueso que estaban luchando, cuáles eran sus historias, sus costumbres, su forma de organizarse, sus aspiraciones. Analizar cuál era la potencia transformadora de esas luchas y cuáles eran sus límites, que también ahí me parece que el rescate que hace Jorge también no endiosa, ¿no?, a los caudillos, que también muchas veces caemos en eso cuando hablamos de los procesos de liberación o cuando hablamos del artiguismo, sino también marcar cuáles eran los límites, y ahí la discusión que plantea en relación a la esclavitud es muy evidente, ¿no? Y hay algo que el libro refleja y que resulta interesante en este intento de hacer puente con el presente, y es como desde las propias luchas se va reinventando y transformando las perspectivas de liberación o de las propias luchas, ¿sí? O sea, no se parte de un programa acabado, sino que en la propia lucha o en el devenir de las luchas esa perspectiva se va cambiando. Y acá quiero leer una partecita muy breve, que en la época de Bandolero, como así lo define, dice: José Artigas, el bandolero, no estaba expresamente contra el sistema, pero vivía fuera de él. Los alucinados no imaginaban siquiera la posibilidad de revolucionar el orden impuesto por los españoles, pero actuaban como si lo estuvieran haciendo. Hacían presentir una revolución. A mí me pareció interesante esto de cómo esta perspectiva de liberación o cómo esta perspectiva insurgente o de subvertir el orden español no es algo que esté presente de antemano, ¿sí? Pero o sea, no está presente de forma formulable o verbalizable, pero sí está presente en el accionar. En el accionar mismo hay una práctica que es revolucionaria, que es de desborde de lo instituido, ¿sí? Y muchas veces nosotros y nosotras desde la izquierda, al leer las luchas, partimos de determinados esquemas previamente establecidos, de determinados prejuicios, que lo que terminan haciendo es limitando o obturando o negando el potencial revolucionario de esas luchas, porque no parten de una proclama o de un programa acabado, definido y autoproclamado revolucionario. Entonces, me parece que en este contexto es importante esto de entender que esa perspectiva de transformación y los horizontes de luchas se van dando en el devenir de la propia lucha también. Y a mí me parece que el ejemplo que nos está mostrando Chile es parte de esto, ¿sí? Y el movimiento feminista en América Latina y el movimiento de los pueblos originarios es parte de eso. Y son prejuicios y esquemas que la izquierda tradicional o la izquierda hegemónica tiene muy instalados a la hora de pensar las luchas. El tercer aporte que decía de la leyenda insurgente, que se hilvana con los dos anteriores, es el esfuerzo de desmontar la imagen blanca y sureña del Uruguay, de una historia nacional que en sus inicios no tiene nada de nacional, que eso lo aporta el libro. La leyenda insurgente evidencia el mito de la excepcionalidad uruguaya, de esta construcción del Uruguay a espaldas de América Latina, poblada desde el sur y desde los barcos, y con una paradera despoblada o vacía. Y acá me parece también que hay otro elemento que es súper interesante, es que el libro supera esta lectura eurocéntrica de entender los procesos de liberación y las luchas por la independencia como una disputa entre absolutistas y liberales. ¿Sí? Esta interpretación, que es una interpretación importada de las luchas que se estaban dando en España y en Europa en general, que como si fuera el puntapié de las luchas de liberación o independencia. Eso es lo que comúnmente se repite. Y aquí hago otro puente también con el presente, porque leer estas luchas a partir de estas lecturas maniqueas o binarias, lo que hacen es esconder, negar la complejidad de esa trama y ese entramado complejo que son los sujetos que luchan, con estas aspiraciones, con estos deseos que aún no están cerrados en un proyecto político o acabados en un programa político. Entonces, si nosotros y nosotras leemos las luchas que estamos dando y las luchas que están dando en América Latina desde esta posición binaria, maniquea, y que son posiciones que las leemos desde arriba, ¿sí? Porque es muy fácil, o es más fácil,
caracterizar determinados proyectos políticos que se disputan el poder, que disputan las instituciones, que disputan el Estado, que lo hacen en una lógica de arriba, ¿sí? En una lógica estadocéntrica, y que tienen proyectos políticos acabados, que son fácilmente caracterizables por nosotras y nosotros. Si seguimos leyendo las luchas desde esa perspectiva binaria y maniquea, lo que hacemos es esconder, invisibilizar a este otro entramado que se teje por abajo, que no tiene un proyecto político escrito en plataforma. Y estoy pensando específicamente en lo que ha pasado en los debates en la izquierda latinoamericana con el caso de Bolivia, y estoy pensando en nuestra realidad y en nuestra coyuntura política nacional, ¿no? Cómo ese binarismo esconde todo lo que nos pasa a nosotros y a nosotras, que somos las que estamos en las luchas concretas. Y me parece un peligro muy grande y que lo veo profundizado últimamente en los debates de la izquierda a nivel latinoamericano. Y como comentario más general, como comentario más general que aporta como este desafío del libro y de pensar el pasado, el presente y las luchas futuras, creo que sigue siendo un desafío para la izquierda en general y un desafío que me parece que cada vez es más urgente por lo que nos está diciendo América Latina, es despojarnos de esta visión eurocéntrica, colonialista, capitalista que tenemos de comprender la historia, ¿sí? Y ahí la leyenda insurgente creo que aporta, en este sentido como desafío, que no es algo que se pueda hacer de un momento a otro, porque es una manera de concebir el tiempo histórico, ¿sí? Y de concebir la historia en sí mismo, que la tenemos súper arraigadas. Y cuando digo esta visión dominante y hegemónica, hago también parte, y por eso hablo desde la primera persona, hago también parte a la izquierda. Hay que desmontar el discurso liberal, conservador de la construcción de la historia del Uruguay, pero hay que desmontar urgentemente determinados relatos históricos de determinadas izquierdas tradicionales que también han hegemonizado el discurso y el relato de la historia, el relato del movimiento sindical, el relato previo a lo que se denomina movimiento sindical, etc. Urge desmontar eso. Y aquí, de este relato, ¿sí? Que se funda, el relato eurocéntrico, que se funda a partir de la conquista de América y que se funda también en relación con la conquista, la conformación del sistema mundo moderno colonial, destaco 3 elementos de este discurso que son parte del discurso dominante conservador y que son parte también de determinados relatos de la izquierda. El primero tiene que ver con la colonización del tiempo, y esto es algo que lo dice Aníbal Quijano, ¿sí? La conquista de América y la colonización de América trajo consigo también la colonización de determinada perspectiva histórica, de entender ese momento como un momento fundante y de colocar la historia de los pueblos colonizados, colocar sus historias, sus culturas, sus formas de organizarse, sus formas de producir como anteriores a un trayecto histórico que termina con la Europa blanca, la Europa civilizada y la Europa capitalista. Entonces, todo lo que nosotros asociamos con lo precapitalista lo asociamos como algo primitivo, atrasado, ¿sí? Que debe llegar a esas etapas de progreso o, en nuestro siglo, a esas etapas de desarrollo. Esta es una concepción que está bien fuerte también en la izquierda, ¿no? De esta historia progresiva, de esta historia lineal. El Tambero rescata, por ejemplo, en el libro, toda la producción, la forma de organización económica de las misiones de los guaraní, de otros pueblos, de forma cooperativa, de forma solidaria, pero eso, dentro del discurso hegemónico de la izquierda, ha sido siempre considerado como algo atrasado, ¿sí? Y parece que la explotación capitalista fuera algo más avanzado que eso, ¿no? Entonces, hasta que la izquierda hegemónica y nosotras y nosotros no podamos desconstruir esta concepción del tiempo lineal, progresivo,
bajo el mito del progreso o su expresión contemporánea, como dice Budiñas, del desarrollo actual, va a ser muy posible poder recuperar o reflotar otras formas o pensar otras formas de producción y organización que no sean capitalistas. El segundo aspecto a rescatar también, que también lo dice Quijano, que tiene que ver con el racismo como momento fundante, lo dice, ¿no? O sea, la colonialidad del poder se basa en el racismo, es la división del trabajo según las razas y también según las geografías, ¿sí? Este racismo y esta construcción abstracta, universal de los sujetos. Las diferentes comunidades, los diferentes pueblos, las diferentes etnias, tanto americanas o que vivían en el continente que hoy llamamos América y en África, fueron, después de la colonia, totalmente homogeneizados. Pasaron a ser los indios y pasaron a ser los negros, ¿sí? Se pierde toda y se perdió toda esa diversidad bajo un único sujeto, ¿sí? O una única identidad abstracta, universal. Y este es un mecanismo que la izquierda lo repite, ¿sí? La construcción a priori de esquemas abstractos, ideales, aunque se digan muy materialistas, de sujetos ideales desarraigados de las luchas concretas. Entonces, en vez de mirar directamente las luchas y los sujetos que están en lucha y poniendo su cuerpo en esas luchas, partimos de esquemas previos para analizar esos sujetos. Y esto me parece que, reitero, América Latina nos está dando recetas, nos está dando pistas de hacia dónde tenemos que mirar. Yo participo en un sindicato y en el sindicato constantemente esta discusión está presente, ¿no? Porque el feminismo viene a dividir la lucha de clase, porque el feminismo o las mujeres, en tanto sujetas, no somos parte de ese esquema preestablecido de lo que ellos consideran el sujeto revolucionario. Y por último, que también me parece un hilo que está súper presente en el libro y que está presente en las luchas actuales de América Latina y que ha sido una deuda histórica del discurso dominante de la izquierda, es el vínculo de nuestras sociedades y de la manera en que nosotros nos organizamos para producir con la naturaleza. Las historias de saqueo, de extractivismo, de expropiación, es un hilo conductor, ¿sí? Es una de las estructuras más fuertes de toda la historia de América Latina. Y ahí Héctor Alimonda, que es un referente de la ecología política latinoamericana, habla de la colonialidad de la naturaleza. Entonces, es la colonialidad del tiempo histórico, como dice Aníbal Quijano, es la colonialidad de nosotras y nosotras en tantos sujetos que se elimina nuestra diversidad para homogeneizarnos en un único sujeto que no existe, que es abstracto, y es la colonialidad de la naturaleza. Entonces, Alimonda lo que dice es que la destrucción de los ecosistemas en América, tras la conquista, la devastación de la biodiversidad para implantar los monocultivos, como por ejemplo la caña de azúcar, es uno de los elementos que explica la falta de soberanía o de autonomía y la potencialidad de producir, ¿sí? De la diversidad de producir. Y aquí la izquierda, en relación con esto, con el vínculo nuestro con la naturaleza, históricamente ha devaluado y ha subestimado las luchas ambientales, las luchas por los bienes comunes, las luchas por el territorio. Primero, para mí, porque hay concepciones dentro de estas luchas que ven a la naturaleza de forma no capitalista. Es decir, no ven al agua, no ven a las tierras, no ven a los ríos, no ven a las montañas, no lo ven como una mercancía que puede ser transable en el mercado, ¿sí? Lo ven como vida, lo ven como sus ancestros, los ven como territorios. Y eso a determinado esquema de pensamiento de izquierda, que es capitalista, porque todo lo lleva a la órbita del mercado y de la mercancía, no cabe en sus esquemas de pensamiento, ¿sí? Y no cabe en sus esquemas de este sujeto revolucionario, pensado, ideal y abstractamente, porque generalmente quienes dan esa pelea en los territorios no entran dentro de ese esquema ideal. Y bueno, esos eran los aportes que tenía como para generar estos puentes con el libro y con lo actual. Y muchas gracias por escucharme.